Hola, feliz viernes para todos. Muchas gracias a los que se van a tomar un tiempo para escuchar esta intervención, este foro chat. Muchísimas gracias a los chicos de la Universidad de Oriente, una de las casas de estudios de Venezuela que más admiro porque siempre están en actividades, siempre están perseverando pese a la situación en la que todas están hoy en día a nivel nacional. Muchísimas gracias por esta invitación. Les garantizo un buen recorrido a través del conocimiento de las delfines y las ballenas de nuestro hermoso país, Venezuela. Bienvenidos. Cuando nos referimos a nivel científico a este grupo taxonómico como los cetáceos, todos asumimos que el común denominador de las personas saben a qué específicamente nos estamos refiriendo, y esto no es cierto. ¿A quién engloba esta palabra cetáceos? A todas las ballenas, delfines y marsopas del mundo. Este último grupo de marsopas no lo tenemos presente en Venezuela, pero sí tenemos una amplia diversidad de pequeños y grandes mamíferos marinos y hay algunos dulceacuícolas que estaremos presentándoles a continuación. Actualmente se reconocen un total de 89 especies de cetáceos distribuidas en todo el mundo. Es una amplia diversidad y se encuentran desde los polos, en zonas tropicales e incluso en algunos ríos, específicamente en el continente asiático y en Sudamérica. Son muy diversos, hay desde animales muy grandes como la gran ballena azul, algunos muy pequeños como la marsopa que tenemos en México, que está actualmente en peligro de extinción, la vaquita marina, uno de los cetáceos más pequeñitos del mundo y que a duras penas alcanza 1.5 metros de longitud. Ahondando un poco más en su descripción taxonómica y qué los define, son claramente unos mamíferos. Tienen características que coinciden como las nuestras o como las de cualquier otro mamífero, como los monos, como las vacas, hipopótamos o cualquier otro mamífero que ustedes conozcan. Respiran aire, son animales que tienen pulmones, tienen la capacidad de amamantar y tienen extensos cuidados parentales, tienen incluso vellos que los van perdiendo a medida que crecen, en algunos de ellos quedan algunos relictios y estas características muy básicas ya los hacen y los incorporan como mamíferos. Hay muchísimas otras más complejas, pero estas son, digamos, las más emblemáticas que hacen un mamífero lo que es un mamífero. El gran grupo de los cetáceos tiene dos subórdenes muy distintivos, los Mysticeti y los Odontocetis. Y estos a su vez tienen dos características que son muy fácil reconocibles por cualquier persona, incluso no experta, cuando puede observarlo. Estas son, en el caso de los Mysticetis, que son las verdaderas ballenas, actualmente se reconocen cerca de 14 especies en el mundo, tienen en su boca estas barbas muy extensas que les permiten alimentarse y les sirven para filtrar su alimento. Todas las ballenas se alimentan de pequeños organismos como el krill y como peces muy pequeñitos y entonces abren la gran boca, dejan entrar grandes masas de agua y cuando la cierran por la presión que generan junto con la lengua y sus barbas, el agua sale y solamente queda dentro de su boca todos estos pequeños organismos que no pueden salirse por el efecto de las barbas. El otro suborden son los Odontocetis, animales dentados. Es mucho más numeroso, hay 75 especies reconocidas y también tienen subespecies reconocidas y los distingue claramente porque en toda su boca hay dientes, hay presencia de dientes que es variable dependiendo cada especie. Hay unos que tienen muchos dientes muy numerosos y hay algunos individuos, algunas especies que solo tienen 9 dientes, incluso 2 o 3 pares de dientes. La segunda característica externamente visible y fácilmente apreciable son los espiráculos, los orificios por los que ellos efectúan su respiración. En el grupo de los delfines, en el grupo de los animales dentados, de los odontocetos, solamente hay la presencia de un orificio para efectuar el proceso de respiración, mientras que en las grandes ballenas tenemos dos espiráculos, así como los tenemos en el caso de los humanos. Tienen dos fosas nasales, al igual que en nosotros. Como pueden observar, estos espiráculos, estos orificios para respirar, gracias a millones de años de evolución, están posicionados en la parte superior del cuerpo de estos grandes cetáceos, están en su parte dorsal. Esto les permite
ser muy sigilosos, solamente tienen que posicionarse a nivel superficial y efectuar la respiración sin tener que sacar todo su cuerpo y exhibirlo y exponerse. Eso es algo que solamente ha sido desarrollado por ellos, porque de todo el grupo de los mamíferos acuáticos, estos, al igual que los manatíes, son los únicos que realizan todos los procesos de su vida en este medio. No necesitan, por ejemplo, como las focas o leones marinos, de grandes áreas rocosas o de hielos en las zonas polares para desarrollar partes de su etapa de vida. Ya les acabo de mencionar que en el mundo hay un aproximado de 89 especies descritas, tanto para ballenas como delfines, y en cada grupo de ellos también hay subespecies reconocidas. Pero ustedes, de esa cantidad, ¿cuántos creen que hay en Venezuela? Voy a dar unos minutos para que me contesten y luego discutimos al respecto. En la gran región del Caribe, actualmente hay un total de 31 especies descritas. En Venezuela, y muy recientemente, llegamos a nuestro número 25, lo que representa el 81% de todas las especies descritas en la región. ¿Qué pasa? Que todos presumimos que es muy probable que tengamos esas 31 especies presentes en nuestras costas, pero las observaciones y los registros de campo todavía no han permitido certificar esta información. Entonces, a nivel mundial, estamos en una posición muy buena, tenemos una muy alta diversidad y eso es grandioso en nuestro país. Este video de un grupo de orcas grabado en el oriente del país fue muy viral este año. Probablemente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en el momento que se publicó. Generalmente, tanto cuando salen imágenes como estas o videos o hablamos de orcas en los talleres, las personas tienden a pensar que es un error y que sucede algo malo y que es un evento súper extraordinario, pero esto no es cierto. Las orcas se consideran una de las especies que integran la diversidad de nuestro país, solo que están dentro de un grupo que para nosotros es conocido como transeúntes, especies que no están permanentemente en nuestras costas. Según la investigación científica y los datos que se han recopilado sobre observaciones de orcas en el Caribe, se presume que hay un grupo de ellas que está viviendo en toda esta gran región. Para información de todos ustedes, Venezuela es el país que más datos de observación de orcas en el Caribe ha aportado para esta gran red que está trabajando en comprobar esta teoría. Esto es sumamente interesante. Muchas veces se cree que solo los avistamientos de orcas han sucedido recientemente, en estos últimos 2 años, 3 años, y no es cierto. Desde la década de 1980 hay reportes de presencia de orcas en nuestras aguas, solo que ahora, con toda esta tecnología que tenemos, teléfonos inteligentes, cámaras, tenemos la oportunidad de hacer grabaciones más constantes. Hablemos un poquito más de las orcas, que sabemos que generan muchísima curiosidad y muchísima intriga. Si recuerdan, iniciando el foro les expliqué que habían dos características muy básicas para los grandes cetáceos, para el grupo que tienen barbas y el grupo que tienen dientes. Siendo así, entonces, ¿cómo clasificamos a la orca? ¿Dentro del grupo de las grandes ballenas o dentro del grupo de los delfines o de los odontocetos con dientes? Espero sus comentarios. Para todos los que lo ubicaron en el grupo de los odontocetos, están en lo correcto. Y para los que lo ubicaron en el grupo de las ballenas, no se preocupen, es absolutamente normal que lo piensen así porque su nombre muy común es la ballena asesina. Entonces vamos a explicarle. Primero, es el delfín más grande del mundo. Como pueden ver en la imagen, tiene dientes muy bien desarrollados, son grandes y poderosos, lo que les permite cazar presas de todo tipo, incluyendo otros mamíferos acuáticos y hasta tiburones blancos, en estadios tempranos de estos animales, de estos últimos animales. Estamos ante la presencia de uno de los depredadores más maravillosos que existen y descritos en la naturaleza. Se considera el homólogo de lo que es un león a la tierra, son las orcas en los mares. Son perfectos depredadores con estrategias muy bien desarrolladas dependiendo la disponibilidad de sus presas en cada área. Para quienes contestaron que está dentro del grupo de las ballenas, asociándolo a su nombre común, les volvemos a explicar. ¿Por qué ballena asesina? En la época ballenera,
en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando estas grandes embarcaciones iban en busca de verdaderas ballenas e incluso de cachalotes que también los cazaban, observaban que las orcas atacaban a las ballenas, las atacaban al punto de matarlas, de asesinarlas para consumir su lengua. Los balleneros en ese momento comenzaron a decirles las asesinas de ballena. Y bueno, por traducciones, por tradición oral, por ir contando la historia, ese nombre, esa definición de las cazadoras de ballenas se transformó a ballena asesina. Entonces realmente es un nombre que viene dado por una mala interpretación, pero se trata, como les acabo de mencionar, del delfín más grande del mundo que tenemos. Además, es una especie cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto? Que habita en los polos, en el trópico y en la mayoría de los mares del mundo. Y por eso somos afortunados de tenerlas en Venezuela también. Este fue otro segundo video muy viral durante este año 2020. Unas preciosas ballenas jorobadas, una madre con su cría, también en el oriente del país, específicamente en el Parque Nacional Mochima. Llamó muchísimo la atención, la gente se sorprendió y se fascinó, y con toda la razón del mundo. Esta es una de nuestras 4 especies de verdaderas ballenas que tenemos presentes en nuestras aguas. Al igual que las orcas, se consideran transeúntes, es decir, no las tenemos durante todo el año, sino que hay temporalidad en la que pueden ser observadas, y ya les explicamos el porqué. En esta sencilla imagen, en este sencillo mapa, pueden comprender fácilmente por qué tenemos la presencia de jorobadas en nuestras aguas. Lo importante de ello es resaltar que es una de las especies de cetáceo que hace las migraciones más largas del mundo. Cada año se desplazan desde los polos hacia los trópicos y regresan hacia ellos. Cuando en los polos es verano, ellos aprovechan esa temporada para alimentarse y agarrar muchísimo alimento, engordar y agarrar muchísima grasa y calorías. Luego, cuando aquí llega, en la zona de los polos, llega el terrible invierno, entonces ellas necesitan buscar refugio para ellas y para sus crías y migran hacia las zonas de los trópicos. En estas áreas se reproducen, se aparean, tienen cortejos y también paren. Es por ello que es muy frecuente, así como ese video que les acabo de enviar, que vean aquí grandes ballenas jorobadas hembras con sus pequeñas crías. De hecho, tanto en este video como en un video anterior que se viralizó durante el 2020, pero fue acá en Cabo Codera, en la costa central del país, vieron que había la mamá jorobada con una bebé jorobada muy, muy pequeñita, que hizo presumir que incluso la parió en estas aguas. Algo muy interesante, ¿no les parece? En esos 50 segundos de video quisimos hacerle un resumen de nuestras maravillosas 25 especies. Ahí pueden observar a todas las 4 especies de ballena y nuestras 21 especies de odontocetos. Y como les dijimos en el título de la presentación que íbamos a ir desde los gigantes marinos a los pequeños dulceacuícolas, aquí les apartamos en una sola imagen a la más grande ballena que tenemos en nuestras aguas. Es la Balaenoptera physalus, que comúnmente los pescadores la denominan ballena sardinera. ¿Por qué? Porque la asocian cuando ellas están alimentándose de estos grandes bancos de peces que son súper pequeñitos. Desde oriente a occidente tenemos presencia de esta hermosa especie, a diferencia de las jorobadas que migran, ella no. Ella es una residente de nuestras aguas y puede tener ciertos movimientos, pero siempre podemos tener la oportunidad de verla. Tiene como una especie de prima otra balaenóptera que es Edeni, que también los pescadores la denominan ballena sardinera, y es muy difícil distinguirlas en campo. Un dato curioso es que Balaenoptera physalus, esta que ustedes están viendo en la imagen, tiene el lado derecho de su mandíbula blanco, pero imagínense, ellas saltan muy poco, entonces ustedes tendrían que tener la capacidad de poder estar debajo del agua justo cuando un gigante de estos está transitando y poder verla del lado derecho para estar seguros de qué especie estamos observando.
Tienen ciertas diferencias en la aleta dorsal, pero es un poco complejo de diferenciar si es una observación a larga distancia y si la persona que está realizando el avistamiento no tiene mucha experiencia. Pero es excelente tener a uno de estos animales tan grandes durante todo el año. Al referirnos a ballenas y delfines en el mundo, es probable que se nos venga a la idea la imagen de animales muy carismáticos. Gracias a la televisión, a series, a películas, a la industria de los acuarios, es a veces la imagen que percibimos, que ellos tienen un comportamiento como un perrito que es domesticado. Déjenme decirles que detrás de ese video, incluso de ese simple video que ustedes están observando, hay una historia de sufrimiento, de maltrato físico y de maltrato además psicológico para unas especies consideradas por nosotros tan inteligentes. No es un comportamiento natural, está lejos de lo que ellos podrían hacer en vida silvestre y por tanto esa imagen como peluches y como mascotas está totalmente errada y le hace muchísimo daño a las especies. Muchas veces cuando las personas asisten a los acuarios desconocen el absoluto proceso que hay para la captura de un animal que va a tener este triste destino. Les voy a hacer brevemente, les voy a mencionar una característica y ustedes juzgarán si les parece apropiado o no. Cuando consiguen una manada, por ejemplo, de esta especie que están viendo en el video, que es el delfinaris de botella, Turcios truncatus, los encargados de esta industria del entretenimiento la acechan, la cercan con redes y escogen a los animales juveniles. ¿Por qué los juveniles? Porque estos tienen la piel perfecta, porque todavía no tienen marcas en ella y pueden ser perfectamente exhibidos para nuestro entretenimiento. Pero resulta que los delfines, al igual que nosotros y que la mayoría de los cetáceos, tienen una estructura social súper compleja. Viven en familias, viven en grupos con un dialecto muy particular. Cuando tú separas un animal, que es un juvenil, que aún a veces puede estar bajo el cuidado de su madre, genera un estrés altísimo y es por ello que tenemos incidentes negativos en la mayoría de los acuarios. Realmente, más allá de su inteligencia, que es absolutamente reconocida por todos nosotros, por todos los humanos, estas especies tienen un rol muy esencial en la estructura ecológica de los mares o ríos donde ellos habitan. En esta simple imagen se los voy a simplificar tres de ellas que son fundamentales. Son depredadores en el ápice de la cadena trófica, es decir, regulan todas las poblaciones de peces de las que ellos se alimentan, en el caso de los que se alimentan de peces, pero también consumen calamares, consumen otros mamíferos acuáticos, consumen otro tipo de organismos marinos que ellos solamente son los únicos capaces de regular. Incorporan nitrógeno al ecosistema, como a través de sus heces y a través de toda su orina. Eso es algo súper valiosísimo porque todo esto es alimento para toda la base de la cadena del mar, que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el plancton. Tercero, son una fuente muy importante de alimento para otras especies cuando caen al fondo del mar. Imagínense una ballena de muchísimas toneladas, cuando muere, toda su estructura va al fondo del mar donde ya no llega luz, donde ya no tenemos presencia de la luz solar, incidencia de la luz solar, y así es como este alimento llega a los organismos que habitan en esas zonas más profundas. Entonces, más allá del valor del entretenimiento, que a nuestro juicio no es compartido y no es éticamente aceptado, su valor en el medio silvestre es muchísimo mayor y es el que debe ser magnificado. Eso que están viendo en ese video grabado en Chichiriviche de la Costa por un gran amigo de nosotros, Williams Álvarez, eso sí se puede considerar una interacción sana. Está en su medio natural. Este amigo de nosotros es un pescador apneísta
y tuvo la gran suerte de estar en el momento en el que este grupo de delfines manchados estaba transitando. Como pueden escuchar en el video, ellos empiezan a ecolocalizar, uno de los delfines se aproxima, investiga su entorno y entre ese entorno lo está investigando a él. Eso es como ellos realmente interactuarían con nosotros, no siendo básicamente como unos payasitos de circo como se apreció en el video anterior. Esto es un respeto hacia la naturaleza, es una integración de nosotros como parte de la naturaleza y es como debería suceder. Les aseguro que esos encuentros son muchísimo más mágicos de lo que pueden obtener en cualquier acuario del mundo. En esta imagen decidí sintetizarles un poquito de las 5 especies más comunes y más fáciles de avistar. Eso es para que los que me acaban de escuchar el audio anterior no digan, sí, claro, para ustedes es sencillo decir que en la naturaleza, pero nunca se pueden ver. No es cierto. Déjenme contarles que hay lugares muy puntuales en Venezuela en los que hay altísima probabilidad de observación. Voy a comenzar de occidente a oriente. Comienzo en el occidente con la tonina que está en el lago de Maracaibo, Sotella guianensis, el delfín costero, que es la pequeñita que tienen, que ven saltando a una cría en su lado izquierdo de la imagen, al final, debajo, donde estoy indicando el lago de Maracaibo. Esta especie tiene un 100% de observación en el sur del lago de Maracaibo. 100% de probabilidad. ¿Qué significa esto? Que si yo salgo 10 veces la voy a ver, porque ella vive allí, le gusta estar allí, y es el único sitio que conoce, todo el lago de Maracaibo puntualmente. Está en otras áreas de Venezuela, pero allí esa es una de las más importantes para ella. Luego nos vamos moviendo y tienen otra vez una imagen de Turcios truncatus, que es el delfín nariz de botella, que está distribuido en toda la costa de Venezuela, pero tiene algunos lugares muy particulares en lo que la especie está con mucha recurrencia, y esto es la costa de Aragua, al igual que el que le sigue, que es el delfín manchado, Stenella frontali, que ambas especies coexisten en esa área durante todo el año. De hecho, hay un colega de nuestro que trabaja en esa zona, Sergio Covarrubia, y trabaja con ellos en algo muy interesante que se llama redes sociales, cómo se comunican diferentes especies en una misma área. ¿Cuál es la tasa de observación de estos nariz de botella y de estos delfines manchados en la costa central de Aragua? Del 70%. De 10 veces que yo salga, 7 voy a tener la oportunidad de verlo. Y no está nada mal. Nos seguimos moviendo y vamos hacia oriente. Y vamos con el delfinus, que lo conocemos como delfín común. Muchos de ustedes, si hay muchas personas de Oriente, o incluso quienes estén escuchando esto y hayan viajado hacia Margarita o hacia el estado Sucre, en los ferries, ven frecuentemente manadas de delfines. Con mucha regularidad se trata de esta especie, una que por cierto todavía no sabemos cuál es específicamente, solo sabemos y conocemos su género, es Delphinus, pero se necesitan análisis genéticos futuros para definir si tenemos a una de las especies descritas a una o a dos de las especies descritas en el mundo. Pero siempre lo podemos ver y la tasa de encuentro con ellos también es altísima, se considera entre el 70 y el 80% de probabilidad. Por último, nos llega nuestra única especie estrictamente dulceacuícola. Quiere decir que solamente vive en ríos, en agua dulce, y esta es Inia geoffrensis, la tonina del Orinoco. Es el delfín de agua dulce más grande del mundo, llega a medir hasta 2.4 metros, es bastante grande. Es una de las especies más carismáticas, súper amigable, muy curiosa. Cada vez que se navega en el Orinoco y hay embarcaciones, ella se acerca, es muy dócil, un animal muy hermoso que hoy en día está también en peligro debido a los procesos de contaminación por mercurio de la minería y otras series de amenazas como pérdida de su hábitat, degradación y capturas incidentales por los enmayamientos, o sea, por las redes de los pescadores. En el Orinoco, ¿cuál es la probabilidad de verla? El 100%. Ese es su hábitat, siempre está allí. Así que por lo menos tienen allí 4 puntos en los que siempre pueden ver cetáceos en su hábitat natural. Desgraciadamente no todo es color de rosa para este grupo faunístico, y eso no es una realidad exclusiva de Venezuela, es aplicado para todo el mundo. Tiene amenazas muy reconocidas, y entre ellas la principal, las capturas incidentales con las redes, bien sea cuando los pescadores están activamente realizando sus faenas o por la desgracia de las redes fantasmas, que son todos estos aparejos de pesca que quedan flotando y van atrapando cuantas especies marinas van consiguiendo, no solo grandes mamíferos marinos, sino también tortugas, tiburones, rayas, y esto ocasiona muchísima amenaza para ellos. El tráfico de embarcaciones, pueden ver la imagen que tienen del lado derecho en el cuadro superior, ven todos esos puntitos verdes, rojos, azules.
Eso es una imagen del tráfico de embarcaciones en esas zonas de los océanos, en nuestro caso en la parte del Atlántico. Imagínense, todos esos puntitos y toda esa zona está habitada por cetáceos. La interacción con ellos es altísima, por eso es que hay tantas colisiones, sobre todo con los grandes misticetos, porque son animales que navegan mucho más lento. No podemos dejar a un lado la degradación del hábitat que viene mediada por derrames petroleros muy frecuentes en nuestras costas venezolanas, en el lago de Maracaibo. Es el día a día, para desgracia de la fauna que allá habita y de la tonina que tenemos en esa zona, y la sobrepesca. Hay lugares en los que estamos teniendo muchos conflictos porque los pescadores han extraído y siguen extrayendo grandes toneladas de peces más allá de las que realmente necesitamos para subsistir, y esto está haciendo colapsar las poblaciones del alimento para estos grandes depredadores, al punto que, por ejemplo, brevemente les cuento, en Sudáfrica hay un conflicto porque hay una gran pérdida de atunes y de otras especies que eran presas del grupo de orcas que habita en esa zona, y las orcas se han visto en la necesidad de atacar y de incluir otros ítems en su presa, y estos han sido tiburones blancos pequeños, otra especie importantísima en el ecosistema que está amenazada. Entonces, imagínense, es un depredador atacando a otro depredador y los dos están bajo amenaza. Entonces, hay que mejorar esas cosas. Este no es nuestro tema favorito, no es nuestra mejor foto y no es lo que más nos gusta mostrar, pero estamos en la necesidad de mostrarlo. Esto que están observando acá es una individuo de Sotaleguianensis, de la especie que habita en el lago de Maracaibo, la tonina del lago. Es un juvenil, un animal muy pequeñito, y pueden observar todo el nylon enredado en su boca. Esto ocasiona mucha mortandad a nivel mundial. Cuando insistimos en hacer procesos para retirar plásticos de los mares, para que no dejemos aparejos de pesca, para que se recojan todos los nylon que uno pueda, es precisamente por esto. Parece insignificante, a veces parece una moda, parece reiterativo el tema del plástico y el tema de la contaminación, pero es que realmente está causando estragos gravísimos en la fauna marina. Y es absurdo porque es un medio que le da alimentos a todo el mundo y que además es un ecosistema que sostiene al planeta como tal. Entonces no es una cuestión nada más de moda, sino que es una problemática que debemos todos atacar. Así que si ustedes están caminando por la playa y no están muy fastidiados, pueden ir recogiendo. Cada plástico que recojan puede funcionar, y cada plástico que deciden usar menos en su casa, aún más, porque el problema del mar comienza en todas nuestras casas y en las ciudades. En alianza con muchos colaboradores locales, es por ello que nosotros también tratamos de poner nuestro granito de arena, y cada vez que hacemos buceo, sea este con fines recreativos o científicos, siempre tratamos de traernos algo que está dañando el mar y los arrecifes. Sea esto, como están viendo en la imagen, un carrete de nylon, cortamos redes fantasmas, nos llevamos plásticos, latas y toda cuanta basura podemos conseguir. Eso no nos quita mucho tiempo y no nos limita en el tiempo que podemos distraernos. Si ustedes también son parte de esta comunidad de buceo o de apneístas y están en la posibilidad de sumarse a esta causa, van a ser absolutamente bienvenidos, y se los aseguramos que la naturaleza se los va a agradecer, porque es un esfuerzo que tenemos que hacer en conjunto. Este año 2020 ha sido absolutamente particular. Estoy segura que la mayoría de ustedes coinciden conmigo en ese aspecto, pero siempre en el caos hay algo de belleza. Nos gusta resaltar esta frase porque creo que en la medida en que nos mantengamos optimistas y en que volquemos nuestra visión hacia las cosas buenas, incluso bajo estas circunstancias, todo fluye mucho mejor. Generalmente nos preguntan cómo podemos ayudar nosotros, cómo podemos colaborar. Muchas veces nos llegan comentarios: yo no soy biólogo, o yo no estoy en el área, yo no soy buzo. Recuerden que desde cualquier ámbito ustedes pueden colaborar. Todos podemos ser partícipes para la conservación de la naturaleza. Recientemente, o en los últimos años, se ha popularizado mucho, y nosotros estamos en absoluta concordancia con esta idea, que es la ciencia ciudadana. A veces la gente cree que necesita muchas cosas profesionales para aportar algo, y no es así. El reporte de observaciones de cetáceos es una de esas acciones ciudadanas. ¿Y cómo lo pueden hacer? Fácil. Ustedes están de paseo, están viajando. Vuelvo al punto, la mayoría tenemos teléfonos inteligentes, tenemos cámaras a nuestra disposición, las GoPro, que son muy aplicables cuando estamos haciendo actividades subacuáticas, y pueden hacer registros. A ustedes les puede parecer algo insignificante, pero ya les voy a demostrar que no lo es.
Otro que podemos hacer, participar en jornadas de limpieza de playas, bien sea cuando se convocan cada año en septiembre, si lo deciden hacer ustedes con alguna organización, o voluntariamente, como les recién mencioné. ¿Les parece que es necesario recoger un poco donde ustedes están? Yo sé que a veces no queremos hacerlo porque otra persona lo ensució y lo debe hacer, pero si esa otra persona no tiene conciencia, entonces ejemplifiquemos, seamos nosotros el ejemplo de lo que queremos ver en la ciudadanía. Y por último, promover la creación de brigadas ambientales en sus comunidades, con los niños, con los jóvenes. Hay gente que quiere participar en esto, no tiene que ser un trabajo del día a día, no se tiene que ver como algo forzado, puede ser una actividad comunitaria que sea a la vez muy agradable y muy benefactora para todos. De nuevo, este gran amigo de nosotros, el que estaba con los delfines manchados, tuvo un maravilloso encuentro. Estaba realizando su pesca cotidiana en apnea y observó unos tiburones ballenas en la costa de Chichirivichi, en la región central, en la costa Chichirivichi de la costa. Él va y se lanza para poder grabar a esta otra magnífica criatura como son los tiburones ballenas y de repente nota que hay otro animal y que empieza a hacer unos soplidos y nota que es una ballena. Para su fortuna, esta hermosa ballena decidió acercarse hacia donde él estaba y pudo hacer esta filmación. Gracias a este reporte fue que pudimos constatar para el 2020 la presencia de Balaenoptera borealis, que se conoce comúnmente como ballena sei. ¿Qué pasa? Que se suponía que estaba en nuestras costas, pero nunca hasta este año, a inicios de este año, habíamos podido tener un registro visual. Cuando él nos envía el video, para nosotros fue una conmoción y una alegría inmensa. Y es allí donde les vuelvo a mencionar lo de la ciencia ciudadana. Para él fue un evento extraordinario, porque imagínense, estaba el momento con tiburones ballenas y con unas ballenas que ambas se estaban alimentando del mismo cardumen de camaiguanas. Fue algo espectacular y ya para él fue una sensación. Imagínense cuando se enteró que gracias a esa filmación que él había hecho pudimos incrementar nuestro número de cetáceos en Venezuela y por eso el 2020 lo cerramos con 25 especies y 4 verdaderas ballenas. Y ya para finalizar, no podía faltar un video a la que nosotros llamamos nuestra protagonista. ¿Por qué nuestra protagonista? Es la que le dio el nombre a Proyecto Sotalia, es Sotalia guinense, la especie que les mencioné que está en el lago de Maracaibo y en otros puntos de Venezuela. Tiene una particularidad muy maravillosa, es capaz de habitar agua salada, dulce y salobre. Por eso en el país la tenemos en el lago, en el que tenemos una salinidad variable, en el río Orinoco, donde no existe la salinidad, y en el estado Sucre, que es ya un área marina totalmente. Entonces es muy habilidoso, es uno de los delfines más pequeñitos del mundo, llega a medir hasta 2,20 metros y es nuestra protagonista también porque es una de las pocas especies que tenemos en el país muy amenazadas. La captura incidental, la cacería dirigida para su consumo y uso como carnada para tiburones y los constantes derrames petroleros sumados a otra cantidad de degradación de su hábitat la han puesto en un riesgo inmenso. Ella, junto con la tonina que está en el río Orinoco, son las dos especies de cetáceos más amenazadas que tenemos en el país y la del Orinoco, como se los mencioné, por las mismas razones, capturas incidentales, descargas de mercurio por la minería excesiva y mal llevada que se está haciendo en la región y esto las está poniendo en grandísima amenaza. Para ambas especies de no actuar inmediatamente, su presencia en un mediano plazo está severamente amenazado. Así que todos nuestros esfuerzos desde Proyecto Sotale, a pesar que también nos dedicamos a la difusión y promoción de la investigación de las 28 especies que tenemos en el país de mamíferos acuáticos, que incluyen nutrias, manatíes, eh, necesitamos llamar la atención sobre estas poblaciones tan susceptibles. Todos necesitamos abocarnos y garantizar que sigan existiendo. No podemos permitirnos que a esta fecha sigamos extinguiendo animales y menos algunos tan carismáticos como ellos. Les agradezco infinitamente su tiempo, espero que haya sido de su agrado este foro chat. Le agradezco nuevamente a los chicos de la Universidad de Oriente, les deseo lo mejor, que sigan haciendo sus actividades lo mejor que ustedes puedan. Espero que se hayan ido un poco más reconfortados y orgullosos de toda la diversidad que tenemos en nuestro país. No es poca, somos 25 especies entre ballenas y delfines distribuidas en toda nuestra costa que en cualquier momento podemos observar. Espero que tengan esa dicha próximamente, cuando todo esto de la pandemia haya pasado,
seamos libres y podamos perfectamente disfrutar de nuestras costas venezolanas y ríos.